Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. Hola Amelia. Buenas tardes. Bueno, un programa más aquí en estos tiempos convulsos y difíciles en los que Rusia continúa atacando a Ucrania en esta guerra contemporánea, por lo que hoy nos acercas a precisamente un matemático judío ucraniano, Moses Somfinkel. En efecto, este hombre va a pasar, para mi sorpresa, desapercibido en el panorama matemático de Europa, teniendo en cuenta que las ideas que publica, que lamentablemente no van a ser muchas, debido a su situación vital, no por otro motivo, su idea era muy buena y podrían haber cambiado el panorama de tanto la lógica matemática como la manera de empezar a programar, podríamos decir, en los lenguajes de programación. Pero bueno, antes de meterme con su vida, uno de los motivos por los que me encanta a mí hacer este programa es porque aporta una dimensión cercana, una dimensión personal, a unos sucesos que de otro modo se pueden quedar reducidos a datos fríos, a teoremas, pero que perviven en la historia por su importancia, pero están totalmente separados de nosotros, de ustedes y de mí, por una especie de barrera de cristal infranqueable, o al menos esa es la sensación que a mí me da en dos sentidos. Primero, pues por el hecho de que conocemos los nombres y los aportes de los grandes matemáticos de la historia, como pueden ser Urison, Cantor, Hausdorff, Noether, por supuesto, pero en muchas ocasiones los vemos como figuras míticas, como magos que viven en su torre de marfil totalmente aislados de la realidad, cuando por norma general es justo lo contrario. Y luego, por otra parte, conocemos las cifras de los millones de personas que han sufrido bajo un régimen u otro, pero yo juraría que no somos capaces de comprender en el fondo lo que esto significa, porque el cerebro humano es incapaz de visualizar números tan grandes como millones, lo cual actúa pues como una especie de mecanismo de defensa, me imagino yo, porque si fuéramos capaces de verlo, en caso contrario, el shock y el dolor nos rompería un poco por dentro o mucho. Entonces, un poco con objeto de humanizar y de homenajear a los ucranianos que ahora mismo vienen sufriendo lo indecible, pues se me ocurrió buscar precisamente para la ocasión un matemático judío ucraniano de renombre. Y ya desde el principio me sorprendió la baja cantidad de ellos que hay, entre 20 y 25, según el criterio que se utilice para contabilizarlos, contando con los que aún ejercen actualmente, con los que están vivos, aunque no ejerzan en Ucrania, sino que se hayan ido a otros lugares. Ajá. No son solo relativamente todos recientes, o sea, no me encuentro a matemáticos a lo mejor del siglo XV, sino que por norma general acaban o trabajando en Moscú o en otra gran universidad rusa, a menos de que directamente emigraran a Occidente o a Israel. Entonces hay que tener en cuenta que si bien durante la época de la República Popular Ucraniana, entre 1917 y 1921, el yiddish va a ser lengua oficial y en torno a la tercera parte de la población urbanita va a ser judía, durante esta época va a haber numerosos pogromos propiciados tanto por la Revolución Rusa como por odio espontáneo. A esto se le une que en torno a 1,5 millones fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por la SS y sus simpatizantes, y también hubo cientos de miles de desplazados, se especula que en torno a 800.000. Para colmo, cuando los ejércitos entran en Ucrania, tienen orden de destruir el tejido universitario, reduciendo el nivel de estudios permitido al elemental, básicamente a la primaria. Y por supuesto no podemos olvidar el Holodomor, del cual ya hablé en su momento en otro programa, que fue la gran hambruna ejecutada por el gobierno soviético entre 1932 y 1933, en la cual Stalin consiguió matar de hambre realmente no se sabe con exactitud a cuánta gente, unos 7 millones de personas. Se estima que en torno a 1,5 de aquellas personas que murieron van a ser judías. Bueno, pues habiendo recordado cómo estaban las cosas en aquel momento en Ucrania, pasamos a hablar pues de Moses Somfinkel, que vive entre 1888 y 1942 y fue un matemático ucraniano, judío, que inventa la lógica combinatoria por su cuenta. Lo cierto es que se sabe muy poco de su vida y es bastante o es un desconocido en la comunidad matemática, teniendo en cuenta la importancia de su obra,
que lamentablemente se redujo únicamente a 2 publicaciones. Probablemente no a la falta de ideas, sino a la dureza y la brevedad de su vida. Él, vamos a ver, con tan solo 52 años, se cree. Bueno, pues Moses va a entrar en la Universidad de Odessa después de haber estado estudiando en su ciudad natal. Sus padres podían permitirse mandarlo a la universidad porque eran comerciantes de frutas, de verduras, de vino, y su negocio iba viento en popa en la ciudad de Ekaterinodar, lo que ahora mismo habría sido la 4ª ciudad más poblada de Ucrania si las cosas no estuvieran como están, y que actualmente aún se conoce como Dnipro o Dnipropetrovsk. Él se va a graduar allí en el instituto en 1906, y aunque lo que él quería era irse a estudiar a Kiev, va a acabar por cuestiones burocráticas, no por otra cosa, teniendo que enrolarse en la Universidad Imperial de Novorossiya, que actualmente se conoce como la Universidad de Odessa, que no deja de ser también una universidad muy importante. Uh-huh. Se especula con que no va a entrar directamente, sino que antes tuvo que hacer algún tipo de servicio militar. Lo que pasa es que esto es improbable porque hay posteriormente a su paso por la universidad un vacío de unos cuantos años que se considera que va a ser entonces cuando estuvo en el ejército. Entonces lo cierto es que va a ser lo mismo de probable, como decía, que lo llevara a cabo después. Y uno de los profesores que John Finkel se va a encontrar en la universidad va a ser Samuel Shatunovsky, que vive entre 1859 y 1929, y va a ser un matemático judío ucraniano que, si bien logró aprender matemática y publicar por su cuenta, no consigue graduarse y obtener el título de matemático hasta mucho después de que esto sucediera, lo de aprender y publicar, debido a las dificultades financieras que tuvo que afrontar a lo largo de toda su vida. Una vez que consigue el título, va a estar enseñando en Odessa casi 25 años una multitud de ramas de las matemáticas. Y a mí, desde luego, me gustaría hablar sobre este hombre en algún programa posterior. También le van a dar clase otros matemáticos, como por ejemplo Benjamin Kagan, que destacó, entre otras cosas, por estudiar fundamentos de la geometría y posiblemente influyera en los intereses futuros de John Finkel. Moses se va a graduar en 1910, y aquí es cuando se sabe casi seguro que va a pasar 4 años de servicio militar. Aún estamos en la época del Imperio Ruso, entonces no va a poder negarse, y posiblemente lo hiciera como ingeniero. La cuestión es que en 1914 consigue llegar y ser admitido en la Facultad de Göttingen, en Alemania, que había sido su sueño toda la vida, con objeto de trabajar con el famoso David Hilbert, que venía estudiando la fundamentación lógica o la fundamentación formal de la geometría en particular y de las matemáticas en general. La lógica matemática va a ser aquello que a Moses le llame más la atención de todo aquello en lo que podía haberse especializado. Moses va a ayudarle, por ejemplo, a poner orden en las notas correspondientes al curso de lógica matemática y problemas que Hilbert imparte en 1920, junto con el matemático judío Paul Bernays, que va a ser otro de sus colaboradores. Poco después da su primera charla formal, llamada Elementos de Lógica, para un auditorio de los matemáticos más prominentes de Göttingen de la época, y que básicamente eso quiere decir de los más importantes del mundo. De hecho, John Finkel trabajó quizá como docente privado para la universidad durante años. El problema es que este no es un puesto de trabajo remunerado, y bueno, los padres pudieron financiar su carrera hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, pero después ya no está tan claro que pudieran enviarle fondos, y es que los registros de la época no dan constancia de su estatus como profesor. Por tanto, de alguna manera tenía que sacar el dinero, pero también se sabe que estaba empezando a tener dificultades económicas. Y por otro lado, tampoco se sabe con seguridad que presentara la tesis, a pesar de estar rodeado y de estar colaborando con esta gente tan importante. Sin embargo, está claramente documentada la colaboración, como decía, con Hilbert, con Bernays, por lo que su capacidad matemática está más que reconocida. El año 1924 va a ser uno de bastante importancia para Moses, porque va a ser entonces cuando se vuelve a la Unión Soviética con su primer artículo entregado y publicado en Göttingen. En él se aborda el concepto de combinadores, que son
funciones de orden superior, operadores funcionales, es decir, son funciones que actúan o devuelven funciones como resultado, o incluso ambas cosas. Entonces, Schonfinkel se inventa los combinadores con objeto de poder construir funciones sin hacer mención del concepto de variable dentro de la lógica predicativa, que precisamente va a depender de ello. De hecho, el artículo de Moses se titula sobre los elementos de construcción de la lógica matemática y se inspira en el objetivo de Hilbert de ser capaz de construir las matemáticas a partir del menor número de elementos o de nociones posibles. Es decir, dar por sentado lo mínimo indispensable y deducirlo todo a partir de ahí. Hasta el punto de proponer eliminar la noción de proposición, de función y de variable, ya que estas ideas solo sirven para operar con expresiones simbólicas independientemente de su significado. Básicamente, en las palabras de Stephen Wolfram, el autor o el dueño del programa de matemática actualmente conocido como Wolfram Alpha, que es de una importancia espectacular, pues este hombre, Stephen Wolfram, se interesa por Schonfinkel y va a decir que era un diseñador del lenguaje, un minimalista extremo y también un visionario, ya que quería deshacerse de las ya mencionadas variables. En su día esto era una idea revolucionaria que actualmente se halla en diversos lenguajes matemáticos y de programación en mayor o menor medida. Bueno, pues el nacimiento del concepto de combinador abre la puerta a la lógica combinatoria, que es la lógica que subyace a todo, es decir, la lógica última, y por tanto es un modelo simplificado del cómputo asociado a la teoría de la computabilidad, es decir, los problemas de decisión resolubles con un algoritmo, es decir, con una especie de lista de instrucciones que va siguiendo hasta el final, hasta ver si tiene resultado o no, o de una máquina de Turing, y también de la teoría de demostración, es decir, del estudio de qué se puede demostrar en matemáticas y qué no, en función de las reglas del juego que vaya siguiendo, de los axiomas. Bueno, pues la tragedia estriba en que este artículo, que debería haber revolucionado varias ramas del saber, pasó sin pena ni gloria, y eso que se publica en la Principia Matemática, que va a ser una, si no la revista matemática puntera del momento. Las cosas empeoran para Moses radicalmente una vez que abandona Göttingen. Se especula con que se fue a Moscú, pero no es seguro. A partir de aquí, la vida de Moses empieza a ser muy difícil de seguir y tampoco está muy claro el por qué sucede esto. Bueno, sí, quizá fuera porque, en fin, la Unión Soviética en aquel momento cierto caos sí que existía, pero aún así es como muy oscuro, es complicado seguirle la pista. La próxima vez que se sabe algo de él va a ser a través de otro matemático soviético, Alexandrov, que contó en una visita que hace a Princeton que Schonfinkel estaba en un sanatorio y probablemente fuera incapaz de volver a trabajar. Esto va a ser ya en 1927, unos meses después de la publicación del segundo artículo de Moses en colaboración con Bernays. Este se va a titular sobre el problema de decisión en lógica matemática. Bueno, en lógica matemática el problema de decisión es como se denomina al hecho de determinar por medio de un algoritmo, es decir, de forma mecánica, si un enunciado es un teorema que se derive o que se deduzca sin otro axioma que los de igualdad. Es decir, averiguar si un teorema es cierto en todos los modelos igualitarios. En 1936, tanto Alonzo Church como Alan Turing demostraron de manera independiente que es imposible hacer esto para ciertas frases concretas de la aritmética, el hecho de ver si son verdaderas o falsas, que va muy en consonancia con lo que se demuestra con lo que demuestra Gödel con sus dos teoremas. Entonces, este artículo tuvo más difusión que el primero, curiosamente, y ofrece una solución para un problema particular del problema de decisión, acompañado por una serie de ejemplos y de generalizaciones aportados por Bernays. No se conoce con seguridad nada de Moses entre 1924 y 27, aunque se especula con que siguió trabajando en axiomatización. Y no se sabe porque virtualmente se le pierde la pista. Debería haber conseguido trabajo con relativa facilidad en Moscú, porque cuando él se va para allá lleva una carta de recomendación de Göttingen, o sea, de la Universidad de Göttingen, donde aseguran que él había estado allí trabajando 10 años con Hilbert y compañía, pero la cuestión es que no fue así. Corren rumores de que salió del sanatorio y murió sumido en la pobreza.
Estos mismos rumores dicen que Sean Finkel fue capaz de redescubrir él solo gran parte de la lógica matemática que se venía haciendo en Alemania y en otras partes de Occidente. Y el hecho de que tuviera que redescubrirla es por el hecho de que, como no estaba asociado a la universidad, él no va a tener acceso a todas esas revistas donde estos artículos que están publicando lo mismo que él está pensando, pues no tiene acceso a ellos, no lo puedo leer. Pero no se sabe por qué, tras su muerte, no se sabe con seguridad que hiciera esto, que lo redescubriera, porque tras su muerte sus vecinos, personas con las que compartía el poco espacio que le tenían asignado en un edificio público de la URSS, pues sus vecinos quemaron sus papeles para entrar en calor en un invierno particularmente duro, pero todos son particularmente duros en Rusia. Se especula con que murió en 1942, pero lo cierto es que no se sabe con seguridad si con 53 o con 54 años, habida cuenta de los pocos registros que se tienen. Entonces, el destino de este hombre, de Moses Sean Finkel, que volvió a su patria solamente para ser institucionalizado, recuérdese que la Unión Soviética acababa en un sanatorio por loco o por disidente, o sea que tampoco está muy claro que es que se le fuera la cabeza. Lo mismo es lo que no debería. Entonces, el hecho de que esto sucediera es tremendo y puede ser reflejo de que lo que le suceda a los pocos judíos que quedan en Ucrania si se encuentran en una encrucijada que los lleve a un lugar donde, si no te ajustas a las normas, te pierdas para siempre. Bueno, pues con esta vida de Moses Sean Finkel nos despedimos aquí en De Cero a Aleph. Gracias, Amelia, como siempre, por acercar matemáticos judíos a tu programa y en especial a este ucraniano en homenaje a todas las personas que allí se encuentran. También esperamos que lleguen otros tantos. Nos hablabas al menos de unos 20, 25, un poco dependiendo de cómo se califiquen su nacionalidad, pero tendremos matemáticos judíos ucranianos para varios programas más. Gracias a ustedes.